¿Por qué, a pesar de trabajar más horas, muchas personas sienten que cada vez llegan con menos dinero a fin de mes? ¿Por qué los precios suben, pero los sueldos parecen quedarse quietos? ¿Y cómo puede ser que, mientras las deudas nacionales se cuentan en billones, los ciudadanos comunes apenas pueden ahorrar? La historia del dinero no es solo una historia de economía, sino de poder. Desde hace siglos, los gobiernos han aprendido a usar mecanismos invisibles para mantener a sus pueblos bajo control, y uno de los más sutiles, pero más efectivos, es el financiero. No se trata de una conspiración en la sombra, sino de una serie de estrategias que, disfrazadas de medidas necesarias, han moldeado la forma en que vivimos, trabajamos y pensamos. Todo comienza con una promesa. El dinero, se nos dice, es una herramienta de libertad. Puedes usarlo para comprar lo que desees, viajar, invertir, ahorrar. Pero, ¿qué pasaría si esa herramienta estuviera diseñada para perder valor con el tiempo? ¿Qué ocurriría si cada billete que guardas hoy valiera menos mañana? Ahí entra en juego la inflación, esa palabra que suena técnica pero que, en realidad, significa algo muy simple. El valor de tu dinero se derrite lentamente. Si guardas 100 monedas durante 10 años, su poder de compra se reduce, aunque el número siga siendo el mismo. ¿Y quién decide eso? Los gobiernos y los bancos centrales. Cuando un país necesita más dinero del que tiene, simplemente lo crea. No imprime solo billetes, sino también deuda. Así nacen los bonos, los préstamos internacionales, los rescates financieros. Suena complejo, pero en realidad es como si alguien tuviera una máquina mágica para crear riqueza, con la única condición de que tú, el ciudadano común, pagues las consecuencias en forma de impuestos y pérdida de poder adquisitivo. Pensemos en la deuda pública. Cada país tiene una montaña de ella. Nos dicen que es inevitable, que todos los gobiernos tienen deuda, como si fuera algo natural. Pero, ¿te has preguntado quién compra esa deuda? En gran parte, los mismos bancos y fondos de inversión que luego cobran intereses por prestarle dinero al Estado. Es decir, el dinero que se genera con tu trabajo y tus impuestos acaba regresando a quienes ya tienen más. A medida que los precios suben, las personas buscan formas de protegerse, invierten, compran propiedades, especulan. Sin embargo, esas oportunidades no están al alcance de todos. Quien apenas llega a fin de mes no puede invertir. Así, el sistema premia al que ya tiene capital y castiga al que vive del salario. Es un ciclo que se repite año tras año, generación tras generación. Pero si los gobiernos pueden crear dinero, ¿por qué no lo usan para ayudar directamente a la gente? Esa pregunta parece lógica, pero la respuesta revela otra capa del truco. Cada vez que un Estado imprime más dinero sin respaldo, el valor de ese dinero baja. No de golpe, sino lentamente. Los precios suben, los salarios se estancan, y el ciudadano medio siente que trabaja más por menos. El truco está en que esa pérdida es invisible. Nadie te quita nada directamente, pero cada compra que haces cuesta un poco más. Entonces, ¿quién gana con todo esto? Los que están más cerca del origen del dinero. Cuando se crea dinero nuevo, primero pasa por los bancos, las grandes empresas y los gobiernos. Ellos pueden usarlo cuando aún tiene su máximo valor. Tú lo recibes después, cuando ya ha perdido parte de su fuerza. Es lo que algunos economistas llaman el efecto Cantillon, una ventaja silenciosa que beneficia a los poderosos y empobrece, poco a poco, a todos los demás. A lo largo del tiempo, los gobiernos también aprendieron a controlar el flujo de información. Nos hablan de crecimiento, de estabilidad, de cifras que mejoran. Pero esas cifras rara vez reflejan la realidad de la calle. ¿Qué significa que el PIB crezca si el coste de la vida lo hace más rápido? ¿Qué sentido tiene hablar de empleo si la mayoría de los nuevos trabajos pagan menos que antes? Otro truco frecuente es el de los impuestos disfrazados. Cuando sube el precio de los alimentos, de la energía o de la vivienda, se nos dice que es culpa de factores externos.
Pero buena parte de esos aumentos viene de decisiones políticas. Los gobiernos necesitan recaudar más, y lo hacen sin subir los impuestos directamente, permitiendo que el dinero pierda valor o añadiendo tasas pequeñas, casi imperceptibles, en cada transacción. ¿Te has fijado en cómo cambian los billetes y las monedas cada cierto tiempo? Nos dicen que es por seguridad para evitar falsificaciones, pero también es una forma de recordarte que el dinero es suyo, no tuyo. Tú solo lo usas mientras el sistema lo permita. Si mañana un gobierno decide que los billetes actuales ya no valen, simplemente dejan de valer. Con la llegada del dinero digital, el control se vuelve aún más sutil. Ya no necesitas billetes ni monedas, solo un número en una pantalla. Y si todo está digitalizado, todo puede ser rastreado. ¿Qué pasará cuando el dinero deje de ser físico del todo? ¿Qué ocurrirá si cada transacción puede ser monitoreada o incluso bloqueada? Esa posibilidad ya no es ciencia ficción, es una realidad en construcción. Algunos países ya han probado monedas digitales emitidas por sus bancos centrales. Suena moderno, eficiente, seguro, pero también significa que cada gasto podría ser registrado, cada donación vigilada, cada ahorro condicionado. ¿Y si el sistema decide que no puedes usar tu dinero para comprar ciertos productos? ¿O que caduca si no lo gastas en cierto tiempo? Los trucos financieros no siempre son grandes conspiraciones, sino decisiones pequeñas, acumuladas a lo largo del tiempo. Cada una parece razonable por separado, pero juntas crean una red de dependencia. El crédito fácil, por ejemplo, es otra trampa elegante. Nos acostumbran a vivir a base de préstamos, hipotecas, tarjetas. Se presenta como libertad, pero en realidad es una forma de esclavitud moderna. Trabajas para pagar intereses, no para prosperar. Y mientras lo haces, el sistema sigue girando. ¿Te has preguntado por qué los bancos pueden prestarte dinero que no tienen? Ese es uno de los mayores secretos del sistema financiero moderno. Gracias a la reserva fraccionaria, los bancos solo guardan una pequeña parte del dinero que tú depositas. El resto lo prestan. Si todos los clientes fueran a sacar su dinero el mismo día, el banco no podría devolverlo. Pero el truco es que eso casi nunca ocurre. Este mecanismo crea dinero de la nada, igual que los gobiernos cuando emiten deuda. Así, el sistema financiero entero se sostiene sobre la confianza. Mientras creas que tu dinero está seguro, todo funciona. Pero si la confianza se rompe, el castillo de naipes se derrumba. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Hay alguna salida real de este círculo? Esa es la pregunta que se repite en cada época. En el pasado, la gente buscó refugio en el oro, en la tierra, en bienes tangibles. Hoy, algunos buscan en las criptomonedas o en nuevas formas de economía descentralizada. Pero incluso esas alternativas no están exentas de riesgos. El punto clave es entender que el sistema no está diseñado para que todos ganen. Está diseñado para que funcione, y eso implica que algunos prosperen mientras otros apenas sobreviven. No por maldad, sino porque la estructura misma del dinero moderno lo hace inevitable. La verdadera pregunta, quizás, no sea cómo escapar, sino cómo entender las reglas del juego antes de que te atrapen. ¿Y si todo este sistema fuera una ilusión? ¿Y si el dinero no tuviera valor alguno, salvo el que todos le damos? Esa idea, tan simple, ha sostenido imperios y ha destruido civilizaciones enteras, porque al final, los trucos financieros que usan los gobiernos no se basan solo en economía, se basan en psicología, en la confianza, en el miedo, en la costumbre, en que no cuestiones por qué, tras trabajar toda una vida, tienes menos de lo que esperabas. Esa es la trampa más poderosa de todas, hacerte creer que no hay ninguna trampa. Y si te dijeran que la pobreza no es solo una consecuencia del sistema, sino una herramienta necesaria para mantenerlo estable, puede sonar cruel, pero la historia demuestra que los gobiernos, para funcionar, necesitan una base amplia de ciudadanos que vivan justo al límite. Si todos tuvieran suficiente, ¿quién aceptaría los trabajos más duros, los horarios interminables o los sueldos que apenas alcanzan?
El equilibrio se sostiene gracias a una ilusión, la idea de que puedes ascender, de que con esfuerzo todo mejora. Y aunque algunos lo logran, la mayoría se queda atrapada en el mismo punto. Cada subida de sueldo es absorbida por una nueva subida de precios. Cada promesa de crecimiento se diluye en un nuevo impuesto o en una nueva crisis. Hablemos de las crisis. A lo largo de los siglos, los colapsos económicos se repiten con una precisión inquietante. Cada cierto tiempo, el sistema necesita resetearse. Se produce una burbuja, luego un estallido, y después llegan las reformas necesarias, que, curiosamente, siempre benefician a los mismos. ¿Por qué ocurre eso? Porque las crisis no solo destruyen riqueza, también redistribuyen poder. Después de cada recesión, los pequeños pierden lo poco que tenían y los grandes compran más barato. Así, unos pocos controlan más y más, mientras la mayoría empieza de nuevo desde abajo. Y cuando el sistema parece estabilizarse, el ciclo comienza otra vez. Pero hay algo más profundo. Los gobiernos saben que una población con miedo es una población dócil, y el miedo económico es uno de los más poderosos. El temor a perder el trabajo, la casa, los ahorros. Ese miedo mantiene el orden. Por eso, cada vez que se habla de estabilidad, en realidad se está hablando de control. Estabilidad no significa justicia, ni igualdad, ni prosperidad compartida. Significa mantener el sistema funcionando tal como está. Pensemos en los impuestos. Nos dicen que son el precio que pagamos por vivir en sociedad, que gracias a ellos tenemos carreteras, hospitales, educación. Pero, ¿qué pasa cuando esos impuestos se usan para pagar intereses de deudas o rescatar bancos? ¿Sigue siendo justo? ¿O se convierte en una transferencia silenciosa de riqueza desde abajo hacia arriba? Cuando un gobierno rescata a una gran empresa, lo hace con tu dinero. Pero cuando tú tienes un problema, nadie rescata tu economía. Esa asimetría no es casual, es parte del diseño. Los poderosos no pueden caer, porque si caen, arrastran al sistema. Los débiles, en cambio, son reemplazables. Otra herramienta de manipulación es la propaganda económica. Los gobiernos saben que la percepción es tan importante como la realidad. Si la gente cree que las cosas van bien, gasta más, se endeuda más y mantiene el motor encendido. Por eso los datos se presentan de formas que suenen optimistas: el crecimiento del 2%, la inflación controlada, la recuperación en marcha. Pero el ciudadano común no vive en estadísticas, vive en precios, vive en la factura de la luz, en el alquiler, en el carrito del supermercado. Cuando la economía crece, pero tú sigues ajustando cada gasto, ¿realmente estás mejor? A veces, la manipulación se disfraza de progreso. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, nacieron como una manera de facilitar las compras, pero pronto se convirtieron en cadenas invisibles. Pagas con facilidad, pero lo que no ves son los intereses que crecen cada mes. Así, el consumo se convierte en deuda y la deuda en dependencia. Y cuando una sociedad entera se acostumbra a vivir endeudada, se vuelve predecible. Las personas endeudadas no se rebelan, trabajan más, temen perder su empleo, aceptan condiciones injustas. Esa es la verdadera función de la deuda masiva, mantener la obediencia. ¿Y las nuevas tecnologías? También forman parte del juego. Cada avance que parece darnos más libertad termina usándose para vigilarnos mejor. Las aplicaciones bancarias, los pagos móviles, las plataformas digitales, todo facilita la vida, pero también permite rastrear cada movimiento financiero. Cuando el dinero se vuelva completamente digital, la libertad será una ilusión. Podrán bloquear tus fondos, limitar tus gastos o condicionarlos a tu comportamiento. Ya existen sistemas de crédito social que funcionan así. Si cumples las reglas, todo va bien. Si no, tu acceso al dinero se reduce. ¿Te parece exagerado? Hace no tanto, la idea de que los bancos pudieran congelar cuentas por motivos políticos habría sonado imposible. Hoy ya ha ocurrido. Las herramientas están ahí, y los gobiernos solo necesitan una excusa para usarlas.
El sistema no se impone con fuerza, sino con comodidad. Nos hacen sentir que todo lo que tenemos depende de él. Nos dicen que sin bancos no hay progreso, sin deuda no hay crecimiento, sin impuestos no hay sociedad. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una narrativa cuidadosamente construida para mantenernos dentro del juego? La verdadera riqueza no es el dinero, sino el control sobre el tiempo, la información y la autonomía. Pero eso no conviene a quienes manejan el tablero. Por eso, en lugar de enseñarte a pensar en independencia, te enseñan a desear más cosas. El consumismo no es solo un hábito, es una estrategia política. Si siempre necesitas algo más, nunca tendrás suficiente. Si siempre estás comparándote, nunca serás libre. Y así, el sistema logra su propósito más silencioso: mantenerte ocupado. Mientras trabajas, pagas y compras, no preguntas, no te detienes a pensar en por qué todo funciona de esta manera. Pero, ¿qué pasaría si un día la gente dejara de jugar? ¿Qué ocurriría si millones de personas decidieran dejar de endeudarse, dejar de consumir lo innecesario, dejar de creer en el valor del dinero? Esa sería la verdadera revolución. No una de calles y pancartas, sino de conciencia. Porque los gobiernos pueden manipular monedas, tasas y cifras, pero no pueden controlar una mente que entiende cómo funciona el sistema. Y sin embargo, esa comprensión es peligrosa. Por eso la educación financiera nunca ha sido prioridad. Te enseñan a trabajar, no a comprender el dinero. Te enseñan a ganar un sueldo, no a cuestionar su valor. Te preparan para ser parte del engranaje, no para construir uno nuevo. A lo largo de la historia, los pueblos que han entendido cómo funciona el dinero han cambiado el rumbo de sus destinos. Los que no, han repetido el mismo ciclo: endeudarse, empobrecerse y empezar de nuevo. ¿Estamos repitiendo esa historia una vez más? ¿O aún hay tiempo de romper el hechizo? El hechizo del dinero moderno se sostiene en algo tan frágil que cuesta creerlo: la fe. No la fe religiosa, sino la confianza colectiva en que un trozo de papel o una cifra en una pantalla tiene valor. Si esa confianza desaparece, todo el edificio financiero se derrumba. Por eso, los gobiernos y los bancos trabajan incansablemente para mantener viva esa creencia. No importa que impriman más billetes, que cambien las reglas, que rescaten a los poderosos. Lo importante es que sigas creyendo. Pero, ¿qué ocurre cuando la gente empieza a sospechar? Cuando nota que su esfuerzo ya no se traduce en progreso, sino en más cansancio. Cuando ve que, por mucho que trabaje, los precios suben más rápido que su salario. Entonces aparece una nueva distracción, una crisis, una guerra, una pandemia. Algo que desvíe la atención del verdadero problema. ¿Te has fijado en cómo, después de cada gran crisis, las normas cambian? Se aprueban leyes que en tiempos normales habrían sido impensables. Se amplía el poder de los bancos centrales. Se inyecta dinero de emergencia y se promete estabilidad. Pero cuando la emergencia pasa, el poder adquirido nunca se devuelve. Ese es otro de los trucos: usar el caos como excusa para concentrar el control. Los gobiernos, con la ayuda de los medios y las instituciones financieras, dominan un arte muy antiguo, el de la distracción. Mientras se debate sobre temas secundarios, las decisiones que realmente afectan al futuro se toman en silencio. Cambios en la política monetaria, acuerdos internacionales, reformas fiscales, todo disfrazado de tecnicismo, porque si la gente no entiende, no protesta. ¿Y qué hay de la propiedad? Desde niños nos enseñan que tener una casa es el símbolo máximo de estabilidad. Pero con el tiempo, las hipotecas se alargaron, los precios se dispararon y la mayoría terminó dedicando décadas enteras a pagar por un techo. Lo que era un sueño se convirtió en una cadena. Los gobiernos lo saben. Un pueblo endeudado es un pueblo predecible. Y cuando los precios de la vivienda suben demasiado, llega la solución milagrosa: programas públicos, ayudas temporales, incentivos al crédito.
Pero todo eso no hace más que inflar la burbuja. El valor real no aumenta, solo se reparten más deudas. El resultado es el mismo, más dependencia. En el fondo, el sistema financiero se comporta como un inmenso truco de magia. Muestra brillo, dinamismo y promesas de crecimiento, pero detrás del telón todo se basa en una premisa simple: mantenerte buscando lo que nunca podrás alcanzar del todo. El equilibrio perfecto entre abundancia y escasez, entre esperanza y frustración. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Y si el dinero no fuera necesario en la forma en que lo conocemos? Existen modelos de economía comunitaria, de trueque, de cooperativas locales que funcionan fuera del circuito tradicional. Sin embargo, esos modelos rara vez reciben apoyo. ¿Por qué? Porque reducen el control que los gobiernos tienen sobre la gente. Cada vez que una sociedad se organiza al margen del sistema monetario, el poder político pierde influencia. No pueden cobrar impuestos, no pueden rastrear transacciones, no pueden imponer condiciones. Por eso, los intentos de descentralización siempre son vistos con recelo. Y aquí aparece el tema de las criptomonedas. Muchos las ven como una esperanza, una alternativa al dinero controlado por el Estado. Pero los gobiernos también han aprendido a moverse rápido. Ya están preparando sus propias versiones digitales, bajo su control, con rastreo total. Es la ironía del siglo, la promesa de libertad convertida en una herramienta de vigilancia. Si el dinero puede desaparecer con un clic, ¿qué significa realmente poseer algo? ¿Qué pasará cuando la línea entre tus ahorros y tu acceso digital se borre por completo? Esa pregunta será el centro del futuro. La historia nos enseña que cada innovación tecnológica en el ámbito financiero ha traído consigo una nueva forma de dependencia, desde los billetes hasta las tarjetas, desde los bancos hasta las plataformas digitales. Todo lo que empezó como una solución terminó siendo una herramienta de control. Pero el control más eficaz no se ejerce con violencia, sino con deseo. Si logran que desees exactamente lo que ellos quieren que desees, el resto viene solo. Publicidad, entretenimiento, noticias, educación. Todo moldeado para que sigas pensando que tu valor depende de lo que consumes. Y mientras tanto, los verdaderos dueños del sistema, los que crean el dinero, no los que lo usan, continúan acumulando más. No necesitan conspirar. Solo necesitan que tú sigas creyendo que esto es normal. Sin embargo, hay algo que ni los gobiernos ni los bancos pueden manipular del todo: el tiempo. Por eso, las personas que logran liberarse del sistema no son las más ricas, sino las que entienden cómo usar su tiempo. Los que aprenden a crear en lugar de consumir, a producir valor real en lugar de perseguirlo. Y esa es la gran paradoja. El sistema financiero global te convence de que el dinero es lo más importante, pero al mismo tiempo hace todo lo posible para que nunca tengas suficiente. No se trata de que falles tú, se trata de que el juego está diseñado para que ganen los que lo escribieron. Ahora bien, ¿qué pasaría si ese conocimiento se extendiera? ¿Qué pasaría si las personas comprendieran que la inflación es un impuesto invisible, que la deuda es una forma de esclavitud, que el dinero es una ilusión colectiva? Esa conciencia sería más peligrosa que cualquier revolución. Porque si la gente deja de temerle al sistema financiero, el sistema pierde su poder. Y es ahí donde los gobiernos muestran su verdadera cara, la de instituciones que, en nombre de la estabilidad, buscan preservar su control a cualquier costo. Por eso, la educación financiera nunca será una prioridad estatal. Y cuando se enseña a través del mismo filtro que perpetúa la dependencia. Se te enseña a invertir en los mismos bancos, a confiar en las mismas monedas, a seguir las mismas reglas. Nunca se te enseña a crear las tuyas. Pero la historia tiene una curiosa manera de repetirse hasta que alguien se atreve a romper el ciclo. Siempre hay un momento en que la ilusión se resquebraja, cuando las promesas dejan de convencer y el pueblo empieza a hacer preguntas incómodas. ¿Cuánto vale realmente mi trabajo? ¿Por qué mi dinero pierde valor cada año?
¿Por qué la deuda de mi país crece aunque se nos cobre más impuestos? ¿A dónde va todo ese dinero? Son preguntas simples, pero peligrosas, porque cuando empiezas a buscar respuestas, descubres que la pobreza no es un accidente, sino un diseño antiguo, pulido durante siglos, disfrazado de normalidad. Y sin embargo, aunque parezca imposible, hay una salida. No está en la lotería, ni en las inversiones milagrosas, ni en las promesas de los políticos. Está en recuperar el control de tu mente, de tu tiempo y de tus decisiones. La libertad económica comienza cuando entiendes que el dinero no te define, que puedes construir valor fuera del sistema, que puedes decidir no jugar con las cartas marcadas. La verdadera pregunta no es si los gobiernos usan trucos financieros para mantenerte pobre. La pregunta es, ¿seguirás cayendo en ellos? La pobreza, tal como la conocemos hoy, no es simplemente falta de dinero, es falta de poder. Es la sensación de que las reglas del juego están escritas en un idioma que nadie te enseñó a leer. Y en cierto modo, así es. Porque el lenguaje del dinero fue diseñado para ser complicado, para que dependas de otros para entenderlo. Economistas, asesores, bancos, gobiernos. Todos ellos parecen saber algo que tú no sabes. Pero, ¿y si ese conocimiento no fuera tan difícil? ¿Y si el misterio fuera intencionado? Cada término técnico, cada fórmula, cada gráfico que parece inaccesible cumple una función: mantenerte fuera del círculo de quienes entienden cómo se mueve el poder. Tomemos como ejemplo los intereses. A primera vista, parecen una simple recompensa por prestar dinero, pero en realidad son el mecanismo que permite a los ricos multiplicar su riqueza sin trabajar más. Quien tiene dinero lo presta, y ese dinero genera más dinero. Quien no lo tiene, lo pide prestado y paga por usarlo. Así, la brecha no se cierra nunca. Cada préstamo, cada tarjeta, cada hipoteca es una cuerda invisible que te ata a un sistema que se alimenta de tu esfuerzo. Pagas intereses al banco, el banco paga al gobierno, el gobierno paga a los acreedores internacionales, y así el dinero da vueltas y vueltas. Pero casi nunca se queda contigo. ¿Te has preguntado por qué las deudas personales se castigan con tanto rigor, mientras que las deudas nacionales se perdonan, se refinancian, se reinventan? Porque el sistema no está hecho para que todos jueguen con las mismas reglas. Si tú no pagas tu deuda, te arruinan. Si un país no paga, renegocia. Si un banco quiebra, lo rescatan. Esa es la gran ironía. El sistema predica la responsabilidad individual mientras practica la irresponsabilidad colectiva. Te dicen que seas prudente, que ahorres, que no gastes más de lo que tienes. Pero los gobiernos gastan más de lo que ingresan cada año, los bancos prestan más de lo que poseen, y las grandes empresas usan deuda para crecer. ¿Y quién paga el precio final? Tú. Lo haces con cada impuesto, con cada subida de precios, con cada reducción de servicios públicos. Hay un truco que casi nadie nota. Cuando el dinero pierde valor, los gobiernos se benefician. Su deuda se vuelve más barata en términos reales. Si deben 1 billón y la inflación sube, ese billón se vuelve más fácil de pagar. Pero tus ahorros, tus sueldos, tus pensiones pierden valor al mismo ritmo. Lo que para ellos es alivio, para ti es empobrecimiento. Por eso, cuando escuches que la inflación está controlada, recuerda que ese control no significa que no te afecte. Significa que el sistema ha decidido cuánta pérdida estás dispuesto a tolerar sin rebelarte. Otro truco está en la forma en que medimos la riqueza. Nos dicen que el Producto Interno Bruto crece, que el mercado está fuerte, que la economía va bien. Pero esas cifras no miden tu bienestar, miden la actividad económica total. No si puedes pagar la calefacción o llenar la nevera. Si el gobierno gasta miles de millones en rescatar empresas, el PIB sube. Pero tú sigues igual o peor. El crecimiento económico se ha convertido en una religión moderna. Los gobiernos lo persiguen como si fuera un fin en sí mismo, aunque ese crecimiento no se traduzca en prosperidad real. Lo importante no es que vivas mejor,
sino que las estadísticas muestren movimiento. Y así seguimos, generación tras generación, repitiendo las mismas palabras: crisis, recuperación, crecimiento, inflación. Palabras que ya no significan nada concreto, pero que sirven para mantener la ilusión de que todo está bajo control. La educación juega un papel crucial en este juego. Desde pequeños, se nos enseña a ser buenos empleados, no buenos administradores. Aprendemos a obedecer horarios, a cumplir metas, a depender de un sueldo, pero casi nadie nos enseña a entender el dinero, a invertir, a crear valor por cuenta propia. Esa omisión no es casualidad. Un pueblo financieramente educado sería un pueblo difícil de manipular, y eso no conviene. La deuda estudiantil, por ejemplo, en algunos países se ha convertido en una forma de control. Jóvenes endeudados durante décadas, obligados a aceptar cualquier trabajo para sobrevivir. Un ciudadano endeudado es un ciudadano predecible. No arriesga, no protesta, no desafía el sistema. Y cuando finalmente logra pagar su deuda, ya es demasiado tarde. Ha entregado sus mejores años a un sistema que se alimenta de su energía y lo recompensa con promesas vacías. ¿Y qué pasa con el ahorro? Durante siglos se nos dijo que ahorrar era la clave del éxito. Pero en un mundo donde el dinero pierde valor constantemente, ahorrar ya no es una virtud, es una trampa. Guardas tu dinero y el tiempo lo erosiona. Inviertes y el riesgo te devora. No hay refugio seguro. Esa es otra de las grandes paradojas del sistema. Te castiga tanto por gastar como por guardar. Si gastas, te endeudas. Si ahorras, pierdes poder adquisitivo. El juego está diseñado para que siempre te falte algo. Y mientras tanto, los gobiernos continúan ampliando su poder a través de los bancos centrales. Estas instituciones, que no fueron elegidas por nadie, deciden cuánto vale tu dinero, cuánta deuda se emite y quién recibe las primeras gotas de ese dinero recién creado. Son los árbitros de una partida en la que también son jugadores. ¿Y tú? Tú solo ves el resultado. Los precios suben, los salarios no. Te dicen que es el mercado, pero el mercado ya no es libre. Está dirigido. La pobreza moderna no siempre se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes perder. Y en un mundo donde todo depende del dinero, la salud, la vivienda, la educación, la pérdida de poder adquisitivo equivale a la pérdida de libertad. Por eso, la pregunta no es cuánto ganas, sino cuánto control tienes sobre tu propia vida. El sistema financiero no necesita que todos sean pobres. Solo necesita que la mayoría esté lo suficientemente ocupada tratando de no serlo. Esa es la trampa perfecta, mantenerte corriendo detrás de algo que siempre se aleja un poco más. Y lo más sorprendente es que, a pesar de todo, seguimos creyendo. Creemos en los bancos, en los gobiernos, en las promesas de estabilidad. Creemos porque tememos lo contrario. Un mundo sin esas estructuras nos aterra, pero el cambio, cuando llegue, no será por decreto ni por protesta, será por comprensión. Cuando suficientes personas entiendan que el dinero no tiene valor propio, que el poder económico se sostiene sobre la confianza colectiva y que esa confianza puede redirigirse, entonces el sistema cambiará. Hasta entonces, los trucos continuarán. Los gobiernos seguirán imprimiendo, endeudando, distrayendo. Y el ciudadano medio seguirá preguntándose por qué, después de tanto trabajo, sigue sintiéndose pobre. Tal vez la respuesta esté más cerca de lo que creemos. No se trata de ganar más dinero, sino de entender mejor el juego. Pero ¿cómo empezó todo? ¿En qué momento el dinero, que debía servir para facilitar el intercambio entre las personas, se convirtió en una herramienta de control? Para entenderlo hay que mirar atrás, mucho antes de que existieran los bancos centrales o las tarjetas de crédito. En sus orígenes, el dinero era una promesa, un simple papel que decía: esto vale tanto como una cantidad de oro guardada en algún lugar seguro. Durante siglos, esa promesa fue creíble, pero con el tiempo,
Los gobiernos descubrieron algo. Podían crear más dinero del que realmente tenían en reservas. ¿Quién iba a comprobarlo? ¿Quién podría detenerlos si todos confiaban en ese papel? Esa fue la primera gran trampa financiera de la historia moderna, el nacimiento del dinero sin respaldo. Y, aunque parezca algo técnico, no lo es. Porque el día en que el dinero dejó de estar respaldado por algo tangible como el oro, los gobiernos adquirieron el poder de manipular su valor a su antojo. Podían imprimir más, podían crear inflación, podían reducir el valor del ahorro de las personas sin que nadie se diera cuenta de inmediato. Fue un golpe maestro. En apariencia, todo seguía igual. Los billetes valían lo mismo, las monedas brillaban igual, pero por debajo, el sistema se había vuelto completamente dependiente de la confianza y sobre todo del control. Pero, ¿por qué haría eso un gobierno? ¿Por qué destruir el valor de su propio dinero? Porque necesitaba financiar guerras, rescates, proyectos y promesas. Y para hacerlo sin subir los impuestos, solo había una forma: crear dinero de la nada. Así, con cada billete impreso, el valor del dinero existente se diluía un poco más. Era como si alguien llenara una copa de vino con agua, y poco a poco, el sabor desapareciera. El vino seguía pareciendo vino, pero ya no lo era del todo. Décadas más tarde, cuando los ciudadanos comenzaron a notar que su dinero valía cada vez menos, ya era demasiado tarde. El sistema estaba completamente diseñado para mantener esa ilusión. Los salarios subían, sí, pero también los precios. Las cifras crecían, pero el poder adquisitivo se desplomaba. ¿Y quién se beneficiaba de todo eso? Aquellos que podían acceder al dinero antes que los demás. Los gobiernos, los bancos y las grandes corporaciones. Ellos recibían el dinero recién creado, fresco, con su valor intacto, mientras que los ciudadanos lo recibían después, cuando ya se había diluido. Este fenómeno tiene un nombre: el efecto Cantillon. Aunque suene complejo, la idea es sencilla. Imagina que se imprime una gran cantidad de dinero y se entrega primero a los bancos o al gobierno. Esos nuevos fondos se gastan en proyectos, inversiones o rescates. Los precios aún no han subido, así que quienes reciben primero ese dinero pueden comprar más cosas con él. Pero cuando ese dinero comienza a circular entre el resto de la población, los precios ya han aumentado. Es como una ola que arrasa el valor de los últimos en recibir el dinero: los trabajadores, los pequeños ahorradores, la gente común. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si los gobiernos y los bancos saben esto, ¿por qué no cambian el sistema? La respuesta es simple: porque este sistema los beneficia. Mantiene a las personas dependientes, endeudadas y distraídas. Cada vez que los precios suben, la gente trabaja más para mantener su nivel de vida. Cada vez que los impuestos aumentan, el Estado se fortalece. Y cada vez que hay una crisis, los responsables son los mismos que luego se presentan como salvadores. Pero el truco más sutil no está en la inflación ni en los impuestos, está en la deuda. Todo el sistema moderno se sostiene sobre una enorme montaña de deuda que crece sin parar. Gobiernos, empresas y ciudadanos viven endeudados. Y aunque parezca algo inevitable, fue cuidadosamente diseñado así. Cuando un banco presta dinero, en realidad no está entregando dinero que ya tenía. Lo crea en ese momento, de la nada, con solo un apunte en una pantalla. Así, el dinero que usamos no es más que deuda circulando, cambiando de manos, generando intereses eternamente. ¿Y qué pasa si alguien intenta salirse del sistema? Si una persona decide no endeudarse, ahorrar y ser autosuficiente, descubre que cada año su dinero vale menos, que los precios suben más rápido que sus ahorros, que el sistema penaliza la prudencia y recompensa la deuda. Es un mecanismo perverso. Cuanto más responsable eres, más pierdes. Cuanto más te endeudas, más te ayudan. Así, poco a poco, los gobiernos han conseguido algo extraordinario: una población que trabaja sin cesar, paga impuestos sin protestar y ahorra en una moneda que se devalúa cada día.
Y lo más curioso es que muchos creen que ese es el orden natural de las cosas, que así es como funciona el mundo. Pero no siempre fue así. Hubo épocas en las que la moneda era sólida, el ahorro tenía valor y la inflación era casi inexistente. ¿Qué cambió? Cambió el poder. Porque el dinero no es solo una herramienta económica, es una herramienta política. Controlar la moneda es controlar a las personas. Decidir cuánto vale tu trabajo, tu tiempo o tus ahorros, es tener dominio sobre tu vida. Y ese poder, una vez conquistado, no se suelta fácilmente. Por eso, los trucos financieros de los gobiernos no son simples errores o malas decisiones. Son estrategias cuidadosamente diseñadas para mantener el equilibrio del poder. Un equilibrio en el que tú siempre estás abajo. Pero, ¿hay alguna salida? ¿Existe alguna manera de romper el ciclo de la deuda y la inflación? Algunos creen que sí. Dicen que la solución está en volver a una economía más real, donde el valor del dinero esté vinculado a algo tangible. Otros apuestan por las criptomonedas, un sistema que escapa al control directo de los gobiernos. Sin embargo, incluso estas alternativas están siendo lentamente absorbidas, reguladas o imitadas por las mismas instituciones que decían combatir. La historia parece repetirse, una y otra vez. Cuando la gente empieza a entender el juego, los gobiernos cambian las reglas. Pero no todo está perdido. Comprender estos mecanismos ya es un primer paso hacia la libertad financiera. Saber que la inflación no es casualidad, que los impuestos no son inevitables y que la deuda no es un destino, cambia la manera en que ves el mundo. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasaría si un día la gente dejara de creer en ese dinero? ¿Qué ocurriría si, de repente, todos comprendieran que el valor que le damos al papel o al número en una cuenta es una ilusión sostenida por la fe colectiva? Esa, quizá, sea la mayor debilidad del sistema. Porque mientras el dinero dependa de la confianza, un cambio en la conciencia podría ser más poderoso que cualquier revolución. Pero esa conciencia no llega de un día para otro. Toma tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una mente dispuesta a cuestionar lo que siempre se ha dado por hecho. Porque, ¿cuántas veces has escuchado que la inflación es algo normal, que un poco de inflación es buena para la economía, o que la deuda pública es necesaria para el crecimiento? Son frases que se repiten en los noticieros, en los discursos políticos y hasta en las clases en las clases de economía, pero si las analizas con calma, verás que esconden una trampa. Pensemos en la inflación. Nos dicen que un nivel moderado de inflación es señal de una economía sana. ¿Pero qué significa eso realmente? Significa que cada año tu dinero vale menos. Que lo que hoy puedes comprar con 100 euros, mañana costará 105 o 110. En otras palabras, que tu esfuerzo se devalúa sin que tú hayas hecho nada mal. Entonces, ¿por qué algo así sería bueno? La respuesta es sencilla: porque beneficia al deudor, no al ahorrador. Y el mayor deudor del mundo no es una persona ni una empresa, es el propio gobierno. Cada vez que el dinero pierde valor, la deuda del Estado se hace más liviana en términos reales. Es como si debieras 1.000 euros, pero al cabo de unos años esos 1.000 euros ya no compraran lo mismo. Pagas lo mismo, pero vale menos. Así, la inflación actúa como un impuesto invisible, una forma de transferencia de riqueza desde los ciudadanos hacia los gobiernos y las élites financieras. Nadie la vota, nadie la aprueba, pero todos la pagan. ¿Y qué hay de los impuestos? En teoría, se cobran para financiar los servicios públicos, las infraestructuras, la educación o la sanidad. Pero en la práctica, una parte enorme de ese dinero se destina a pagar intereses de la deuda o mantener estructuras burocráticas ineficientes. Mientras tanto, las grandes corporaciones y los más ricos utilizan mecanismos legales para reducir al mínimo su contribución. Paradójicamente, quienes más trabajan, más pagan. Y quienes más tienen, menos aportan. ¿No resulta curioso que un sistema tan avanzado siga castigando a los que producen y premiando a los que especulan?
El tercer gran truco está en cómo se manipula la percepción de la riqueza. Nos han hecho creer que si los precios de las casas suben, todos nos volvemos más ricos. Pero eso solo es cierto si vendes tu casa y te mudas a un lugar más barato. En realidad, cuando los precios suben, lo que ocurre es que cada vez más personas quedan fuera del mercado. Los jóvenes no pueden comprar, las familias se endeudan por décadas y los bancos se llenan los bolsillos con intereses. Esa riqueza que muestran los titulares es solo una ilusión inflada por la deuda. Y aquí aparece otro concepto clave: la expansión del crédito. Los bancos no crean dinero físico, crean deuda. Cada vez que alguien pide un préstamo, se genera nuevo dinero. Ese dinero no existía antes. Aparece con un clic, respaldado únicamente por la promesa de que algún día será devuelto con intereses. Así, el crecimiento económico de los países modernos se basa no en producir más, sino en deber más. Es un castillo construido sobre promesas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la gente deja de pedir préstamos o no puede pagar los que ya tiene? El sistema tiembla, la economía se detiene, los bancos se colapsan, los gobiernos entran en pánico. Y entonces llega el rescate. Se imprime más dinero, se bajan los tipos de interés, se estimula el gasto, y el ciclo vuelve a empezar. ¿Te suena familiar? Ha pasado una y otra vez, desde la Gran Depresión del siglo pasado hasta las crisis más recientes, siempre con el mismo patrón. Primero la expansión, luego el colapso, después el rescate y, finalmente, la factura que pagan los ciudadanos. Pero quizá el truco más sofisticado de todos sea la ilusión de la libertad económica. Nos dicen que somos libres porque podemos elegir dónde trabajar, qué comprar o en qué invertir. Sin embargo, las verdaderas reglas del juego las deciden unos pocos: bancos centrales, instituciones financieras y gobiernos que operan coordinadamente. Ellos controlan los tipos de interés, la emisión de dinero, la regulación del crédito. Y tú, aunque trabajes toda tu vida, no tienes voz en esas decisiones. Eres libre solo dentro de un sistema que ya está diseñado para que nunca ganes del todo. Aquí surge otra pregunta importante. ¿Por qué aceptamos todo esto sin rebelarnos? Tal vez porque los trucos no son evidentes, porque se camuflan bajo tecnicismos, leyes y discursos, porque nos educan desde pequeños para creer que la economía es demasiado complicada, que solo los expertos pueden entenderla. Pero la verdad es que los mecanismos son simples, casi infantiles. Quien controla el dinero, controla el trabajo de los demás. Quien imprime billetes, roba silenciosamente a quien los guarda. Y entonces llega el punto más inquietante de todos: el dinero digital. Los gobiernos han descubierto una nueva forma de control que supera todo lo anterior. Monedas digitales emitidas por bancos centrales, rastreables hasta el último céntimo, programables para restringir en qué puedes gastar y cuándo. Con ellas, no solo se podrá saber cuánto tienes, sino también cómo lo usas. ¿Te imaginas un futuro donde tu acceso al dinero dependa de tu comportamiento? No es ciencia ficción, ya se está probando. Este nuevo modelo permitirá a los gobiernos aplicar políticas directamente sobre tu bolsillo. Si quieren estimular el consumo, podrán ponerle fecha de caducidad a tu dinero. Si quieren castigar determinadas conductas, podrán bloquear ciertas transacciones. Si decides guardar en lugar de gastar, podrían hacer que tu saldo pierda valor automáticamente. El control total, envuelto en la promesa de eficiencia y seguridad. Y aquí es donde el círculo se cierra. Desde el abandono del patrón oro hasta el dinero digital, cada paso ha llevado a lo mismo: más control para los gobiernos, menos libertad para las personas. Lo más irónico es que todo se ha hecho bajo el discurso de la estabilidad, el progreso y la justicia. Pero, en realidad, el sistema solo se mantiene estable mientras tú sigas trabajando, pagando y creyendo. Entonces, ¿qué nos queda? Quizá no podamos cambiar el sistema de un día para otro, pero sí podemos empezar a entenderlo. A ver los trucos por lo que son: mecanismos para mantenernos dentro del juego.
Porque cuando entiendes cómo funciona la trampa, dejas de ser una víctima pasiva. Empiezas a tomar decisiones diferentes: cómo gastar, cómo ahorrar, cómo proteger tu tiempo y tu energía. Y aunque el sistema siga siendo el mismo, tú ya no lo eres. Al final, los trucos financieros que usan los gobiernos no son solo fórmulas económicas. Son historias cuidadosamente contadas para que creas que todo está bajo control. Pero detrás de cada política, de cada subida de precios y de cada crisis, hay una intención. Y esa intención, la de mantenerte trabajando más por menos, es el secreto mejor guardado del poder moderno. Y sin embargo, todo gran truco tiene un punto débil, porque un sistema basado en la confianza necesita, precisamente, que la gente confíe. Y cuando esa confianza se quiebra, nada puede sostenerlo. Los gobiernos lo saben, por eso dedican tanto esfuerzo a mantener las apariencias. Cada discurso, cada estadística, cada promesa de crecimiento está diseñada para reforzar la idea de que todo está bajo control. Pero, ¿qué ocurre cuando las personas comienzan a darse cuenta de que algo no encaja? ¿Qué pasa cuando se preguntan por qué trabajan más, pero viven peor? Ese momento es peligroso para el sistema, porque es cuando la ilusión empieza a desmoronarse. Y la historia demuestra que, una vez que eso ocurre, el poder hace lo que sea necesario para mantener su dominio. ¿Recuerdas cuántas veces se ha dicho que una crisis era inesperada? Que nadie podía preverla. Sin embargo, si se observa con atención, casi siempre las señales estaban ahí. Burbujas de crédito, deudas imposibles de pagar, gobiernos gastando más de lo que ingresan. El problema no es que no se vea venir, sino que se oculta hasta que ya no se puede disimular. Entonces llega el rescate, los paquetes de estímulo, las promesas de recuperación. Los gobiernos imprimen más dinero. Los bancos centrales reducen los tipos de interés y la rueda vuelve a girar. Pero el daño ya está hecho. Los precios suben, los salarios no alcanzan y el ciudadano medio se empobrece un poco más. Lo más perverso es que, en medio de ese caos, las grandes fortunas suelen salir fortalecidas. Porque mientras la mayoría pierde valor en sus ahorros, quienes poseen activos, tierras, empresas, acciones, bienes raíces, ven cómo su patrimonio se multiplica con cada nueva inyección de dinero. ¿No resulta curioso que, después de cada crisis, los ricos sean más ricos y los pobres más pobres? No es casualidad. Es la consecuencia natural de un sistema diseñado para concentrar el poder y la riqueza en unas pocas manos. Y aunque los gobiernos insistan en que su objetivo es reducir la desigualdad, sus políticas acaban alimentándola. Cada rescate financiero, cada nuevo crédito, cada subvención a gran escala refuerza el mismo patrón. Al final, quienes pagan son siempre los mismos, los que no tienen influencia ni poder. Pero el control no se ejerce solo con dinero, también con información. Si controlas lo que la gente sabe, controlas lo que la gente cree. Y si controlas lo que cree, controlas lo que hace. Por eso los gobiernos y los grandes medios económicos repiten los mismos mensajes una y otra vez: que la inflación es necesaria, que la deuda pública es una herramienta de progreso, que imprimir dinero es una forma moderna de estimular la economía, y lo repiten con tanta insistencia que termina pareciendo verdad. Pocos se preguntan, ¿quién se beneficia realmente de estas decisiones? ¿Quién gana cuando la moneda pierde valor? ¿Quién gana cuando los intereses bajan a cero? ¿Quién gana cuando la deuda crece sin límite? En todos los casos, la respuesta es la misma: quienes están más cerca de la fuente del dinero. Aquellos que pueden acceder al crédito barato, invertir antes que los demás, influir en las decisiones políticas. Mientras tanto, el resto vive con la ilusión de participar en una economía libre. Pero hay algo que el poder no puede controlar completamente: el pensamiento crítico. Cuando una persona empieza a cuestionar lo que le enseñaron, cuando deja de aceptar las explicaciones oficiales y busca entender por sí misma, el sistema pierde una parte de su fuerza.
Porque el verdadero control no se ejerce con leyes ni con bancos, sino con ideas. Y una mente libre es la peor amenaza para quienes gobiernan a través de la manipulación económica. Imagina por un momento lo que ocurriría si millones de personas comprendieran que el dinero no representa trabajo real, sino deuda creada artificialmente. Que los impuestos que pagan no siempre sirven al bien común, sino al mantenimiento de una maquinaria gigantesca que se alimenta de su esfuerzo. Que la inflación no es un accidente, sino una estrategia. Si eso pasara, ¿cuánto tiempo duraría el sistema actual? Tal vez no mucho. Pero el poder ha aprendido a adaptarse. Cada vez que el pueblo empieza a entender un truco, el sistema inventa uno nuevo. Antes fue la deuda, luego la inflación, después el crédito ilimitado, ahora el dinero digital, y en el futuro, quién sabe, quizá la manipulación de la energía o del propio tiempo de trabajo. Lo importante es mantener la ilusión de libertad mientras todo está cuidadosamente medido y vigilado. Sin embargo, hay una paradoja en todo esto. Cuanto más control intentan ejercer los gobiernos, más frágil se vuelve el sistema. Porque cada capa de vigilancia, cada nueva restricción, cada intervención en los mercados añade tensión. Y la tensión, tarde o temprano, se rompe. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Los imperios caen no cuando los enemigos los atacan, sino cuando su propio peso se vuelve insostenible. Y en el caso del sistema financiero moderno, ese peso es la deuda. Las cifras pueden parecer abstractas, pero detrás de cada millón o cada billón hay una realidad muy concreta: trabajo humano, horas, esfuerzo, sacrificio. Y cuando el dinero deja de representar ese esfuerzo, pierde su conexión con la vida real. Se convierte en un juego de poder, en una serie de dígitos que cambian de manos sin crear valor verdadero. Ese es el punto al que nos estamos acercando. Un mundo donde el dinero ya no mide el trabajo, sino la obediencia. Y entonces llega la pregunta que todo esto plantea: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir jugando ese juego? ¿Cuánto vale realmente nuestro tiempo cuando el valor lo decide otro? Tal vez el mayor truco de todos no sea económico, sino psicológico. Convencer a las personas de que no tienen otra opción, de que así funciona el mundo y no hay nada que puedan hacer, pero siempre hay algo que se puede hacer. Se puede aprender, se puede cuestionar, se puede enseñar a otros. Se puede salir del círculo del consumo impulsivo, del crédito eterno, de la búsqueda del estatus. Se puede entender que la verdadera riqueza no está en tener más dinero, sino en tener más control sobre tu propia vida. Y cuando suficientes personas entienden eso, el sistema empieza a cambiar, aunque quienes lo manejan no lo quieran admitir. Porque al final, el mayor poder no lo tienen los gobiernos ni los bancos. Lo tiene la gente que decide dejar de jugar con las reglas impuestas. La que ahorra fuera del sistema, la que crea valor real, la que comparte conocimiento en lugar de miedo. Esa es la grieta que ningún truco financiero puede cerrar. La grieta que crece cada vez que alguien se atreve a preguntar: ¿y si todo esto no fuera inevitable? Y ahí es donde comienza el verdadero despertar. No con una revolución violenta, ni con un colapso repentino del sistema, sino con algo mucho más silencioso y poderoso: la comprensión. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, dejas de temerle. Cuando comprendes de dónde viene la inflación, ya no te engañan con discursos vacíos. Y cuando descubres que los impuestos no son solo una obligación, sino una herramienta de control, comienzas a ver el tablero completo. El poder necesita que creas que eres pequeño, que pienses que tus decisiones individuales no tienen impacto. Pero la historia demuestra que las grandes transformaciones nacen de millones de gestos pequeños. Gente que deja de endeudarse, que empieza a ahorrar con inteligencia, que se informa, que enseña a otros. Y eso, aunque parezca insignificante, erosiona los cimientos del control. Porque el sistema financiero no se sostiene con leyes, sino con fe. Y cuando la fe se rompe, la estructura entera tiembla.
Pero, ¿qué ocurre cuando los gobiernos sienten que pierden el control? Reaccionan con nuevas estrategias, introducen restricciones, inventan nuevos impuestos, prometen soluciones milagrosas y, por supuesto, buscan chivos expiatorios, culpan a las empresas, a los ricos, a los especuladores, a las circunstancias externas. Lo que nunca admiten es que el problema está en su propio modelo, en un sistema que solo sobrevive generando más deuda, más inflación, más dependencia. Piénsalo. Si el dinero puede crearse infinitamente, ¿por qué siempre hay escasez? ¿Por qué la mayoría vive al límite mientras una minoría concentra la abundancia? La respuesta es incómoda, porque el dinero no se reparte equitativamente, sino estratégicamente. No se entrega a quienes lo necesitan, sino a quienes lo multiplican en beneficio de los poderosos. Cada préstamo, cada subvención, cada rescate tiene un destinatario cuidadosamente elegido. Y detrás de cada cifra hay un intercambio de poder. Sin embargo, hay algo que el poder no puede fabricar: el valor real. Ese valor que surge del trabajo auténtico, de la creatividad, de la cooperación. El dinero puede imitarlo, pero nunca sustituirlo. Por eso, cuando las crisis golpean y las burbujas estallan, siempre hay quienes se levantan desde abajo. Gente que, sin tener acceso a los grandes mecanismos financieros, encuentra maneras de sobrevivir, de innovar, de crear algo que el dinero no puede comprar: sentido. ¿Y qué sentido tiene trabajar toda una vida por un dinero que cada año vale menos? ¿Qué sentido tiene ahorrar en una moneda que se devalúa o endeudarse para mantener un estilo de vida impuesto? Esas son las preguntas que el sistema no quiere que te hagas, porque cuando empiezas a cuestionarlas, te das cuenta de que el verdadero propósito no es prosperar, sino mantenerte ocupado, trabajando, pagando, consumiendo, siempre corriendo detrás de una meta que se aleja cada vez más. La trampa está tan bien diseñada que incluso los que creen haber escapado siguen dentro. Los mercados financieros, las criptomonedas, las inversiones libres parecen ofrecer independencia, pero muchas veces son extensiones del mismo juego, solo que con nuevas reglas. Los grandes fondos, las corporaciones tecnológicas y los propios gobiernos ya han puesto un pie en esos terrenos, porque donde hay dinero, hay poder. Y donde hay poder, hay control. Entonces, ¿hay alguna salida? Tal vez no una sola, pero sí muchas pequeñas. Empezar por entender que la educación financiera no es un lujo, sino una herramienta de defensa. Que el ahorro no tiene sentido si no está protegido de la inflación. Que el trabajo debe servir a la libertad, no a la deuda. Y, sobre todo, que la riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que puedes decidir sin miedo. El miedo es el pegamento del sistema. Miedo a perder el empleo, a no poder pagar, a no tener suficiente. Ese miedo te mantiene atado. Pero cuando aprendes a vivir con menos dependencia, el miedo se disuelve. Descubres que no necesitas tanto como te hicieron creer. Que el consumo no da felicidad, que el lujo no da libertad. Que la estabilidad no depende del gobierno, sino de tus elecciones. En ese punto, el sistema empieza a perder poder sobre ti. Porque un ciudadano que entiende el dinero, que no vive endeudado, que piensa por sí mismo, es imposible de controlar. Por eso los gobiernos prefieren una población distraída, entretenida con espectáculos, saturada de información irrelevante y preocupada por el día a día. Mientras tanto, las grandes decisiones se toman en despachos cerrados, donde nadie vota ni opina. Pero el conocimiento se filtra. Las verdades siempre encuentran camino. Por eso, a pesar de todos los esfuerzos por mantener la ilusión, cada vez más personas están abriendo los ojos. Ven que los bancos centrales ya no pueden sostener una deuda infinita, que las monedas pierden valor más rápido que nunca, que las promesas políticas ya no bastan para tapar las grietas. Y entonces surge una posibilidad que el poder teme más que cualquier protesta: la autogestión. Comunidades que crean sus propios sistemas de intercambio, su propia energía, su propio conocimiento. Gente que deja de depender del crédito
y empieza a depender de sí misma. Pequeños actos de independencia que sumados forman una corriente imparable. ¿Será ese el futuro? ¿Un mundo donde las personas recuperen el control de su trabajo, de su dinero, de su tiempo? Tal vez, pero no sin resistencia, porque el poder no se entrega, se defiende. Y cuando un sistema siente que está perdiendo el control, puede volverse impredecible. Puede recurrir a nuevas crisis, a nuevos miedos, a nuevas guerras. Todo con tal de mantener viva la ilusión. Por eso, la verdadera revolución no empieza fuera, sino dentro. En cada mente que deja de aceptar lo establecido. En cada persona que decide mirar más allá del precio y entender el valor. En cada ciudadano que elige la libertad sobre la comodidad. Porque al final, los trucos financieros de los gobiernos solo funcionan mientras tú no los veas. El día que los entiendas, dejan de ser trucos y se convierten en lo que siempre fueron: mecanismos de poder disfrazados de progreso. Y cuando eso ocurra, cuando suficientes personas comprendan que la pobreza no es un fallo del sistema, sino su consecuencia natural, el juego habrá terminado. No porque alguien lo destruya, sino porque ya nadie querrá jugarlo. Pero si todo el sistema está hecho para mantenernos dentro de una ilusión, ¿hay alguna forma de escapar de ella? La mayoría de la gente ni siquiera se plantea esa pregunta. Creen que su única opción es trabajar más, esforzarse más, ahorrar más. Pero, ¿qué pasa si el ahorro también está manipulado? ¿Qué pasa si incluso cuando guardas tu dinero, sigues perdiendo poder adquisitivo sin darte cuenta? Eso es exactamente lo que ocurre. Cuando los gobiernos imprimen dinero sin respaldo, el valor de la moneda cae. Lo que ayer comprabas con 100, hoy cuesta 110. No porque las cosas sean más valiosas, sino porque tu dinero vale menos. Ese proceso, silencioso y constante, se llama inflación. Y aunque se hable de ella como si fuera algo inevitable, en realidad es una de las herramientas más antiguas que los gobiernos han usado para quedarse con parte de tu riqueza sin que te rebeles. Imagina que tienes 1000 monedas guardadas en una caja. No las tocas, confías en que estarán ahí para el futuro. Pero con el tiempo, el precio de todo sube. Lo que antes costaba 10, ahora cuesta 20. Tus 1000 monedas siguen siendo las mismas, pero su poder ha disminuido a la mitad. Y mientras tanto, los gobiernos y los bancos centrales continúan imprimiendo más dinero, creando más deuda, moviendo cifras que tú nunca podrás controlar. ¿Y quién gana con todo esto? Los que están más cerca del dinero cuando se crea. Los bancos, las grandes corporaciones, los gobiernos. Ellos reciben el dinero nuevo antes de que los precios suban. Lo usan para invertir, para comprar activos reales, para multiplicar su riqueza. Cuando el dinero llega a ti, ya está devaluado. Ese desfase en el tiempo es el truco maestro del sistema. Es como un impuesto oculto que pagas sin darte cuenta, día tras día. ¿Y qué hay de los salarios? ¿No deberían subir también? En teoría, sí. Pero en la práctica, los sueldos crecen mucho más lento que la inflación real. Mientras los precios se disparan, tus ingresos apenas cambian. Y cada año trabajas más para mantener el mismo nivel de vida. Es un ciclo diseñado para mantenerte en movimiento, sin descanso, sin tiempo para cuestionarte nada. Algunos pensarán que eso es solo mala suerte, que es la economía, que así funcionan las cosas. Pero no es casualidad. Es una estrategia cuidadosamente sostenida. Los gobiernos necesitan que la población dependa de ellos, que no pueda independizarse, que siempre necesite subsidios, ayudas, beneficios. Cuanto más dependas del Estado, menos cuestionarás sus decisiones. Entonces surge otra pregunta. Si el sistema está manipulado desde la base, ¿por qué no colapsa? La respuesta es simple: porque el miedo lo sostiene. Miedo a perder el trabajo, miedo a no tener dinero, miedo a que todo se derrumbe. Ese miedo mantiene el equilibrio. Las personas aceptan impuestos cada vez más altos, deudas crecientes y promesas vacías a cambio de una sensación de estabilidad.
Y si alguna vez alguien intenta romper las reglas del juego, el sistema se defiende. Los países que desafían el modelo financiero mundial son aislados, sancionados, señalados. No porque representen un peligro real, sino porque demuestran que hay alternativas. El control depende de que creas que no las hay. Pero aquí viene lo más irónico. El dinero, en su forma moderna, ya no representa riqueza real. Solo representa confianza. Confianza en que el gobierno que lo emite no abusará de su poder. Confianza en que el banco donde guardas tus ahorros no colapsará. Confianza en que todo seguirá funcionando igual mañana. Sin esa confianza, todo el sistema se desmoronaría en cuestión de días. Y si el dinero solo es confianza, ¿qué sucede cuando la gente empieza a perderla? Esa es la gran pregunta que los gobiernos temen. Por eso se esfuerzan tanto en mantenerte distraído, ocupado, endeudado. Porque cuando dejas de creer, su poder desaparece. Cada crisis financiera, cada rescate bancario, cada aumento de impuestos, cada promesa incumplida, sirve para reforzar la narrativa de que sin ellos, todo se viene abajo. Pero lo cierto es que muchas veces son ellos quienes provocan los problemas que luego dicen resolver. ¿Recuerdas la crisis de hace más de una década, cuando millones de personas perdieron sus casas, sus empleos, sus ahorros? Los responsables fueron rescatados, los culpables salieron indemnes, el ciudadano común, en cambio, fue quien pagó la factura. Esa fue la lección. El sistema no castiga los errores de los poderosos, solo los de los que no tienen poder. Y lo más perverso es que, tras cada colapso, el sistema renace más fuerte, más centralizado, más controlado. Se crean nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos impuestos, siempre con la misma promesa: evitar que vuelva a ocurrir. Pero, de algún modo, siempre vuelve a ocurrir. Entonces, ¿qué pasaría si la gente empezara a entender que no necesita tanto del sistema como le hicieron creer? ¿Qué ocurriría si millones de personas decidieran dejar de depender de la deuda, del crédito, del dinero fácil? Tal vez ese sería el comienzo de una verdadera independencia. A lo largo de la historia, quienes han tratado de proteger su riqueza fuera del sistema han sido vistos como rebeldes o locos, pero curiosamente son los mismos que más tarde sobreviven a las crisis. Porque entienden una verdad simple: el dinero que depende del poder puede desaparecer de un día para otro. Los gobiernos no temen a los ricos, temen a los libres, y la libertad financiera es el primer paso hacia la libertad real. Pero, ¿cómo se alcanza esa libertad en un mundo que ha sido diseñado precisamente para evitarla? Esa pregunta, todavía, no tiene una respuesta definitiva, pero descubrirla es el camino que muchos empiezan a recorrer. Y es justo en ese punto donde comienza la siguiente parte de esta historia. Porque, aunque parezca imposible, existen grietas en el sistema. Lugares donde las reglas ya no se aplican igual. Espacios en los que la gente está empezando a despertar. ¿Podrían esas grietas convertirse en el principio del fin de un modelo que lleva siglos oprimiendo a las masas? ¿O solo serán otro espejismo más? ¿Una promesa de libertad que acabará siendo absorbida por el mismo sistema al que intenta vencer? Eso aún está por verse. Esas grietas comenzaron como susurros, ideas que se esparcieron sin hacer ruido entre quienes habían perdido la fe en el dinero tradicional. Personas que ya no confiaban en las promesas del gobierno ni en los bancos que decían proteger su futuro. Y aunque al principio fueron pocos, su número empezó a crecer. Algunos buscaron refugio en bienes reales, como el oro, la tierra o el arte. Otros se refugiaron en nuevas tecnologías que desafiaban las reglas del sistema financiero. Pero todos compartían una misma sensación. Estaban cansados de jugar un juego en el que las cartas siempre estaban marcadas. El sistema, sin embargo, observaba. No podía permitir que demasiada gente saliera del tablero. Cada intento de independencia económica representaba una amenaza, porque el control sobre el dinero
es también el control sobre las personas. Así que comenzaron las campañas. Los gobiernos y los medios calificaron esas ideas como peligrosas, inestables, ilegales. Les dieron nombres que generaban miedo. Y, poco a poco, lograron que la mayoría de la población las rechazara sin entenderlas. Pero, ¿por qué tanto miedo a que las personas tengan control sobre su propio dinero? La respuesta es sencilla. Quien controla la emisión del dinero controla el tiempo, el esfuerzo y el valor del trabajo de millones de personas. Si la gente dejara de necesitar intermediarios, los gobiernos perderían su poder más grande. Pensemos un momento en lo que realmente significa el dinero. No es solo papel o una cifra en la pantalla del banco. Es una representación del tiempo que invertiste en trabajar, del conocimiento que aplicaste, del esfuerzo que pusiste en crear algo. Es la forma en la que el sistema mide tu contribución a la sociedad. Pero si ese sistema puede devaluar tu esfuerzo con solo imprimir más billetes, ¿realmente estás siendo recompensado por tu trabajo? Ahora bien, ¿qué pasaría si existiera una manera de almacenar valor que no pudiera ser manipulada por nadie? ¿Una forma de riqueza que no dependiera de las decisiones de un político o de un banquero? La historia reciente nos muestra que algunas personas ya están buscando ese camino. No todos lo entienden todavía, pero la semilla ya está plantada. Los gobiernos, mientras tanto, han aprendido a disfrazar sus estrategias. Ya no imprimen dinero directamente en grandes cantidades, sin motivo aparente. Ahora lo hacen de forma más sofisticada. Crean programas de estímulo, rescates, subsidios, ayudas que suenan bien, pero esconden la misma trampa: más deuda. Cada moneda nueva que entra en circulación representa deuda. Y esa deuda, tarde o temprano, alguien la tiene que pagar. Y adivina quién la paga. No son los bancos, no son los grandes fondos, no son las élites. Son las personas comunes, los trabajadores que pagan impuestos, los que ven cómo sus ahorros pierden valor año tras año, los que se esfuerzan en mantener a flote una economía que los devora lentamente. Pero aquí surge otra pregunta. Si todos saben que el sistema no funciona, ¿por qué nadie lo cambia? Porque los que podrían hacerlo no tienen interés en hacerlo. Y los que tienen interés no tienen poder. Así de simple. La estructura está diseñada para perpetuarse. Sin embargo, cada cierto tiempo, algo se rompe. Un país entra en crisis, una burbuja estalla, una moneda pierde valor. Y cuando eso sucede, la gente despierta por un instante. Empiezan a cuestionarse todo. ¿Por qué mi dinero vale menos? ¿Por qué los precios suben tan rápido? ¿Por qué los que causaron el desastre siguen en sus puestos? Pero pronto llega la calma, y el ciclo se repite. Lo más sorprendente es que el sistema siempre encuentra una forma de presentarse como salvador. Después de provocar el incendio, aparece con un balde de agua, y la gente, desesperada, lo vuelve a recibir con gratitud. Pero el precio de ese rescate es siempre el mismo: menos libertad, más control, más deuda. Los gobiernos saben que la mayoría de las personas no entienden cómo funciona el dinero. Y no quieren que lo entiendan, porque cuando lo haces, descubres que el dinero no es una herramienta neutral, es una herramienta de poder. Y como toda herramienta de poder, está diseñada para beneficiar a quienes la manejan. Por eso las escuelas no enseñan educación financiera real. Por eso los medios no hablan de cómo se crea el dinero. Por eso la mayoría de la gente ni siquiera se pregunta de dónde sale el dinero que usa cada día. No conviene que lo hagan. Cuantas menos preguntas se hagan, más fácil es mantener la ilusión. Y aquí viene una de las verdades más incómodas. El sistema no necesita que seas pobre, necesita que dependas, que necesites créditos, préstamos, hipotecas, que trabajes por un salario justo lo suficiente para no rendirte, pero nunca tanto como para liberarte. La deuda es el arma invisible que garantiza tu obediencia. ¿Te has dado cuenta de que casi todo en la vida moderna está diseñado para endeudarte? La educación, la vivienda, los coches, los estudios universitarios, incluso la salud.
Todo está estructurado de manera que te veas obligado a financiarlo. Así, trabajas no para ti, sino para pagar lo que ya debes. Y mientras tanto, los que controlan la deuda se enriquecen. No porque produzcan algo, sino porque poseen el poder de decidir quién puede acceder al dinero y quién no. Ellos crean las reglas, y tú las cumples. Sin embargo, algo está cambiando. Cada vez más personas empiezan a comprender que la riqueza no está en tener más dinero, sino en tener más control sobre tu tiempo y tus decisiones. Que la verdadera independencia no se mide en euros o en dólares, sino en la capacidad de no necesitar pedir permiso para vivir como deseas. Pero, ¿es posible alcanzar ese nivel de libertad en un mundo tan profundamente atado al sistema financiero? Esa es la gran incógnita. Tal vez la respuesta no esté en huir del sistema, sino en entenderlo mejor que nadie, en aprender cómo juega, para poder jugar distinto. Porque al final, el truco más grande que han hecho los gobiernos no es robarte tu dinero, es hacerte creer que no tienes otra opción. Y mientras la gente despierta, comienzan a surgir nuevas formas de relacionarse con el dinero y el trabajo. Algunos crean comunidades donde se comparten recursos sin depender de bancos ni créditos. Otros invierten tiempo en aprender habilidades que les permitan generar valor real sin intermediarios. Se comprende que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en libertad para decidir, en tiempo disponible, en autonomía sobre la propia vida. El sistema financiero, que hasta ahora parecía inmutable, empieza a mostrar grietas. Cada persona que entiende cómo funciona deja de ser una pieza pasiva. Cada decisión consciente, cada elección de no endeudarse o de no depender de subsidios, erosiona lentamente el poder que antes parecía absoluto. Y aunque el sistema siga ofreciendo distracciones y falsas promesas de seguridad, ya no puede sostener la ilusión de manera completa. Algunos se preguntan, ¿es posible vivir completamente fuera del sistema? Tal vez no del todo, porque incluso la independencia tiene límites en un mundo interconectado. Pero sí es posible reducir su influencia sobre tu vida, aprender a manejar tu dinero con criterio, a no depender de deudas ni de créditos fáciles, a valorar más el tiempo y la libertad que los objetos y las cifras en una cuenta bancaria. Es entonces cuando surge una pregunta aún más importante. Si el poder no reside en el dinero, ¿dónde reside realmente? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. Reside en el conocimiento, en la comprensión de las reglas, en la capacidad de tomar decisiones sin miedo. El dinero puede comprarte cosas, pero nunca te puede dar entendimiento ni libertad real. Y así, poco a poco, se forma una nueva conciencia. La conciencia de que los trucos financieros que han usado los gobiernos durante siglos solo funcionan mientras no los entiendas. Que la inflación, la deuda, los impuestos y la manipulación del crédito son herramientas de control, pero no son inevitables para quienes deciden aprender a jugar diferente. Este despertar no ocurre de golpe. Es gradual, silencioso, casi imperceptible al principio. Pero con cada persona que cuestiona, que analiza, que toma control sobre su vida financiera, se construye un cambio real, y aunque el sistema seguirá existiendo, ya no podrá gobernarte de la misma manera. Porque comprender los trucos es el primer paso para dejar de ser parte de ellos, y cuando eso sucede, el poder deja de estar fuera y comienza a estar dentro de ti. Y conforme más personas comienzan a cuestionar, surgen nuevas formas de pensar sobre el dinero y la vida. La comprensión no se limita a los billetes ni a las cuentas bancarias. Se expande hacia cómo usamos nuestro tiempo, cómo valoramos nuestro fuerte esfuerzo y cómo medimos nuestro propio éxito. Cuando la mayoría asocia riqueza con cifras en una pantalla, quienes empiezan a mirar más allá descubren algo sorprendente. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes decidir libremente. Algunas personas comienzan a organizarse, a crear comunidades de apoyo mutuo donde los recursos se comparten y se multiplica el valor de cada acción. Se percata que el dinero es solo un medio y no un fin. Aprenden a generar valor real,
a cultivar habilidades que nadie les podrá quitar, a intercambiar conocimientos, productos y servicios de manera directa, sin intermediarios que absorban la mayor parte de lo que producen. Este tipo de independencia, aunque pequeña al principio, va creciendo como un hilo que deshilacha lentamente la estructura que parecía impenetrable. Los gobiernos y las instituciones financieras observan este fenómeno con atención, no porque teman una rebelión inmediata, sino porque saben que cada persona que se libera de la deuda, de la dependencia del crédito y de la ilusión de la seguridad financiera se convierte en un actor difícil de controlar. Cada acto de conciencia financiera es una grieta más en la muralla que mantiene a la mayoría atrapada. Y aunque los medios, las leyes y las campañas publicitarias intenten restablecer la ilusión, la semilla del entendimiento ya ha sido plantada. Al mismo tiempo, surgen preguntas más profundas. ¿Qué sentido tiene seguir un camino que otros han diseñado para controlarte? ¿Es posible redefinir lo que significa prosperar? La respuesta no es inmediata ni sencilla, porque vivir al margen del sistema no significa escapar de la realidad. Significa reorganizar la forma en que interactúas con ella. Significa priorizar la independencia, el tiempo propio, la creatividad, el aprendizaje constante y la capacidad de decidir sin depender de la validación de otros. Muchos descubren que el sistema no se sostiene únicamente con dinero, sino con la creencia y el miedo. Miedo a perder lo que se tiene, miedo a no alcanzar lo que se cree necesario, miedo a cuestionar lo establecido. Y cuando se comprende esto, la dinámica cambia. La verdadera riqueza se convierte en la libertad de pensar, elegir y actuar por uno mismo, sin que cada decisión dependa de las reglas creadas por quienes controlan el dinero. A medida que estas ideas se difunden, incluso aquellos que no poseen grandes cantidades de dinero comienzan a sentirse más poderosos. Aprenden que pueden reducir su dependencia de deudas y créditos, que pueden invertir su tiempo en crear valor en lugar de comprar ilusiones, que pueden proteger su esfuerzo del desgaste que provoca la inflación y el control externo. Y así, una comunidad que antes se sentía impotente empieza a tomar pequeñas decisiones que, sumadas, crean un cambio real. Pero el sistema no desaparece. Continúa ofreciendo promesas, ilusiones de seguridad y soluciones rápidas. Continúa manipulando cifras y creando distracciones que ocupan la atención de la mayoría. Sin embargo, cada persona que comprende la verdad empieza a diferenciar entre lo que es importante y lo que es manipulación. Cada elección consciente es un acto de libertad que el sistema no puede evitar. Al mismo tiempo, surge una idea fundamental. La riqueza personal y la riqueza colectiva no son opuestas. Mientras más personas comprenden cómo funciona el dinero y cómo proteger su esfuerzo, más fuerte se vuelve la capacidad de crear comunidades resilientes, economías alternativas y sistemas de intercambio que no dependen de la manipulación de unos pocos. Es un cambio silencioso, gradual, pero que crece con cada mente que despierta y con cada decisión que se toma de manera consciente. El aprendizaje se convierte en la herramienta más poderosa. No basta con ahorrar o invertir. Es necesario entender cómo se crea el dinero, cómo se distribuye la riqueza, cómo la deuda y la inflación moldean la vida de millones de personas. Y cuando alguien alcanza ese nivel de entendimiento, ya no es víctima de las estrategias de control. Se convierte en un observador crítico, capaz de actuar con inteligencia y autonomía. Aún así, esta libertad tiene un precio: el esfuerzo por pensar por uno mismo en un mundo que recompensa la obediencia. No es un camino fácil, porque requiere cuestionar creencias arraigadas y resistir la presión social de conformarse con la norma. Pero es también el camino que lleva a la independencia real, al control sobre la propia vida y, finalmente, a la comprensión de que la verdadera riqueza nunca estuvo en el dinero que otros crean y distribuyen, sino en la capacidad de decidir cómo vivir sin depender de un sistema diseñado para mantenerte limitado. Así, el ciclo continúa.
Por un lado, los gobiernos y las instituciones financieras intentan mantener la ilusión y el control. Por otro, las personas que despiertan empiezan a construir alternativas, a cultivar autonomía, a valorar su tiempo y su esfuerzo por encima de las cifras en una cuenta bancaria. Y aunque el cambio es lento y silencioso, cada acción consciente es una grieta más en un sistema que durante siglos se sostuvo sobre la ignorancia y la dependencia. Y en ese espacio entre control y libertad, entre ilusión y comprensión, surge una pregunta final. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestra propia independencia? Porque el conocimiento y la libertad no llegan sin esfuerzo. Requieren cuestionamiento, aprendizaje, práctica y sobre todo la valentía de mirar más allá de lo que nos han enseñado a aceptar como normal. Cuando esa decisión se toma, cuando la mayoría de las personas empieza a actuar con conciencia sobre su dinero, su tiempo y su esfuerzo, la dinámica cambia. El sistema financiero, que parecía imparable, pierde fuerza frente a la inteligencia y la autonomía de quienes lo comprenden. Y así, lentamente, empieza a construirse un mundo donde la verdadera riqueza ya no se mide por las cuentas bancarias de unos pocos, sino por la libertad y el control que cada persona logra sobre su propia vida. Y así llegamos al final de este recorrido por los mecanismos ocultos que mueven el dinero, los gobiernos y, en gran parte, nuestras propias decisiones. A lo largo de la historia hemos visto cómo los sistemas financieros se disfrazan de progreso, cómo las crisis se presentan como accidentes inevitables y cómo la pobreza se convierte en una herramienta más de control. Pero detrás de todo eso hay algo que nunca cambia: la necesidad de mantener a la mayoría dentro del juego sin que se dé cuenta de que es un juego. Cada impuesto, cada subida de precios, cada deuda pública gigantesca se justifica con palabras bonitas: estabilidad, crecimiento, desarrollo. Sin embargo, el resultado casi siempre es el mismo. Los ricos se vuelven más ricos, los poderosos más poderosos, y los ciudadanos comunes continúan intentando sobrevivir dentro de un tablero que no diseñaron. Pero, si todo está tan calculado, ¿de verdad no hay salida? Esa es la pregunta que muchos temen hacerse, porque aceptar que hay una salida implica aceptar también la responsabilidad de tomarla. El primer paso para escapar de este ciclo no es buscar un milagro económico ni una nueva moneda salvadora, sino entender las reglas. Cuanto más comprendas cómo te afecta la inflación, cómo se crean los impuestos, cómo los gobiernos manipulan el crédito, menos vulnerable serás. El conocimiento siempre ha sido la forma más efectiva de rebelión. Por eso no se enseña. Porque cuando entiendes que tu esfuerzo pierde valor no por falta de trabajo, sino por diseño, algo dentro de ti cambia. Y ese cambio es peligroso para quienes necesitan que obedezcas sin preguntar. El segundo paso es aprender a decidir por ti mismo. Cada compra, cada deuda, cada elección que tomas en tu vida financiera es una forma de voto. Si votas con tu dinero, estás construyendo tu propio poder. No hace falta ser millonario para hacerlo. Basta con ser consciente. No gastes en lo que te ata. No pidas lo que te encadena. No aceptes como normal lo que te quita libertad. Y el tercer paso, quizás el más difícil, es perder el miedo. Porque la mayoría de las personas no siguen el sistema por fe, sino por temor. Temor a quedarse atrás, a no tener, a fracasar. Pero ese miedo es precisamente la herramienta que sostiene todo lo demás. El día que dejes de temerle al sistema financiero, el sistema dejará de tener poder sobre ti. ¿Y qué pasará entonces? Pasará que empezarás a mirar las cosas de otro modo. Verás que el dinero no es lo más valioso que tienes, que la seguridad que te prometen no es real, que la libertad no se compra, se construye. Y comprenderás que las promesas del gobierno son como castillos de arena. Parecen firmes, pero basta una ola de verdad para derrumbarlas. No se trata de vivir en contra del sistema, sino de vivir fuera de su ilusión, de saber que cada moneda que usas es una representación del tiempo que no vuelve
y que decidir cómo usas tu tiempo es tu mayor acto de poder. Así que, cuando escuches que el gobierno «Tante, amotapa ayuda a la gente o que cane, reactiva la economía», pregúntate, ¿a quién beneficia de verdad? Cuando suban los precios y te digan que es culpa de factores externos, piensa quién gana con ello. Y cuando te hablen de deuda pública, recuerda que esa deuda no la pagarán los políticos, sino tú, tus hijos y tus nietos. Porque ese es el truco final, hacerte creer que todo es por tu bien, cuando en realidad es para mantenerte justo donde estás. Pero ahora lo sabes, y cuando conoces el truco, deja de funcionar igual. Quizás no puedas cambiar el sistema entero, pero sí puedes dejar de ser parte de su juego. Aprende, cuestiona, comparte lo que descubres, porque cada mente que se despierta es una grieta más en el muro que han construido durante siglos. Y aunque los gobiernos sigan intentando mantenerte pobre, ya no podrán mantenerte ciego, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que comprendes. Esa es la libertad que nadie podrá quitarte. Esa es la revolución silenciosa que empieza dentro de ti. Y aunque el sistema siga ahí, cada persona que despierte será una prueba de que el poder nunca fue suyo. Siempre fue nuestro.